Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al proyecto Cornucopia. Mi nombre es Poli y este es el episodio número 269. Como siempre, comenzamos repasando los resultados de la secuencia anterior. Para esto nos venimos a la página de la casa de apuestas. Y aquí lo teníamos, íbamos con un multi de 3, con el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Celtic, con el triunfo del Porto sobre el Amberes por último, con al menos 2 goles en el partido del Shakhtar Donetsk contra el Barcelona. Bueno, como ya pueden ver, fallamos esta vez en el partido del Shakhtar Donetsk contra el Barcelona, justamente la cuota más pequeña, 1,14 en 2 estaba esta cuota, acertamos la de 1,40 a la de 1,33 y perdimos la más bajita. Vemos entonces estos tres partidos, empezamos entonces con el triunfo del Atlético contra el Celtic. Empezaba muy bien entonces el Atlético, minuto 6 entonces, Griezmann adelantaba al equipo de la capital española en el minuto 23. Maeda entonces se iba expulsado a partir de aquí todo del Atlético. Entonces, antes del descanso entonces, Morata ponía el 2-0 y 4 goles más en la segunda parte daban esta goleada entonces para el Atlético de Madrid. Recordemos, íbamos directamente con el Atlético de Madrid. Vemos un poquito de los datos, el 66% de la posición del Atlético de Madrid, 3.05 goles esperados entonces para el equipo local, 0.02 para el Celtic, 27 tiros del Atlético de Madrid por 1 del Celtic, 12 disparos a puerta entonces del equipo del Cholo Simeone, solamente 1 entonces del Celtic, 4 grandes oportunidades, 2 desperdiciadas entonces por el Atlético de Madrid, ninguna para el Celtic. Gran triunfo entonces del equipo de Simeone, le hacía falta, además con esto se queda puntero ya que el resultado entre el Lazio y el Feyenoord les favorece, sin lugar a dudas la expulsión temprana de Maeda entonces en el Celtic hace que el partido se decante de forma más rápida todavía para el Atlético. Nosotros entonces que íbamos con el triunfo del Atlético nos llevamos el verde. En el siguiente partido entonces el Oporto le ganaba 2-0 al Amberes. Minuto 32 y de penal, Evanilson entonces adelantaba al equipo portugués. Aquí también tuvimos expulsión y fue en el minuto 50 entonces. Se iba expulsado entonces un jugador del Amberes por una entrada, parecida quizás a la que tuvo entonces el Cuti Romero en el partido entonces del Tottenham de ayer. Bueno, estos son jugadas de VAR. El VAR lo llamó por supuesto el árbitro y lo hizo expulsar al jugador del Amberes. El Porto entonces con el triunfo y con un jugador más lo siguió haciendo bastante bien, trató de no conceder mucho y en el 90 entonces Pepe de cabeza ponía el 2-0 definitivo. Pepe consigue un récord, es el jugador con mayor edad entonces que marca en esta competición, en la Champions, con 40 años. Vemos un poquito los datos estadísticos en referencia a nuestra apuesta en este partido. El 68% entonces de la posesión para el Oporto, 2.32 goles esperados para el equipo portugués, 0.59 para el equipo belga, 16 tiros del Porto por 4 entonces del Amberes, tuvo 6 tiros a puerta el Porto por 1 solamente del Amberes, 4 grandes oportunidades y 2 desperdiciadas para el Porto, tuvo 2 también el Amberes y desperdició 2. Buen triunfo del Oporto, le hacía falta, era mandatorio, era obligatorio entonces para el Oporto conseguir este triunfo. Se pone bastante interesante este grupo, ya veremos, el Shakhtar le ganaba entonces al Barcelona, se queda todo bastante pegadito, ya analizaremos cómo vienen estos dos partidos que nos quedan entonces en este grupo. Por cierto, pasamos después de llevarnos el verde en este partido al partido entonces del Shakhtar Donetsk contra el Barcelona, donde nos llevamos lamentablemente el colorado. Increíble, la cuota más baja que teníamos entonces de toda la apuesta. El Shakhtar le ganaba 1-0 al Barcelona, un partido que creo que el resultado hasta puede llegar a ser justo. Lo decíamos antes del partido, no nos fiábamos mucho del Barcelona, pero sí de que iba a haber goles en este partido. Cumplió el Shakhtar, pudo haber hecho alguno más, el que no cumplió fue el Barcelona. Vemos un poquito los datos estadísticos, el 68% entonces de la posición para el equipo catalán, 0.86 goles esperados para el Shakhtar, 0.93 para el Barcelona, tuvo 9 tiros entonces el Shakhtar por 13 del Barcelona, 4 disparos a puerta entonces del equipo local. El Barça de 13 tiros, solamente 1 fue a puerta. 4 grandes oportunidades entonces para el Shakhtar, 4 desperdiciadas y tuvo también una el Barça que por supuesto la desperdició. Un partido que probablemente por estadísticas tendría que haber terminado con al menos 1 o 2 goles más. Lamentablemente entre la falta de puntería del Barcelona y la gran actuación entonces de Ter Stegen nos deja un partido de 1-0, se complica un poquito la situación el Barça, aunque sigue puntero con 9 puntos. El Shakhtar tras este triunfo puede soñar, tiene posibilidades entonces matemáticas de clasificar y le da un poco más de vida entonces a este grupo que parecía ya condenado. Buen triunfo entonces del Shakhtar, lamentablemente a nosotros nos da el colorado ya que íbamos con al menos 2 goles en este partido. Repasamos entonces cómo apuntamos esto en nuestra hoja de cálculo. Ronda número 5 entonces, secuencia número 1, lamentablemente la tenemos que terminar en colorado. Lo vemos también en el esquema, entonces toda la primera mitad de este ciclo 17 lamentablemente nos queda en colorado. Estamos en menos $50, lo cual implica pérdidas por el 50% de lo que teníamos destinado de bank para este ciclo. En las secuencias entonces 5 jugadas, 5 pérdidas.
Vamos con un 0% de acierto, no tengo mucho más que mostrarle aquí, chicos, son los mismos datos que en el anterior. A nivel individual, entonces, en este ciclo 17 por ahora, 15 partidos jugados, 7 ganados, 8 perdidos, un 46.67% de acierto. Si hubiésemos jugado estos 15 partidos en forma individual y con un valor de apuesta de $10, el mismo que utilizamos al comienzo de cada una de las rondas, tendríamos entonces una cuota promedio de 1.28, hubiésemos estado entonces invirtiendo $150, habiendo ganado 89,32, una diferencia en negativo de 60.68, lo cual implicaría pérdidas por 40.45%. Con los datos entonces reales de este ciclo, con estos 15 partidos, entonces vamos en pérdidas por $63.10, lo cual implicaría entonces pérdidas del 42.07%. Vamos entonces por la mitad de este ciclo 17. Veremos si esta segunda mitad entonces nos ayuda a ir recuperándonos de a poquito, ya lo veremos con el tiempo. Ahora sí, con toda esta información ya mostrada, nos podemos volver a la página de la casa de apuestas para colocar las apuestas del día de hoy. Muy bien, aquí estamos entonces, vamos a ir con un multi de 3. Antes, les pido, si les está gustando el vídeo, por favor que se tomen 2 o 3 segundos y nos den al botoncito de like. Saben que esto es por el algoritmo de YouTube y así podemos llegar entonces a más gente. Desde ya, entonces, muchísimas gracias por ese pequeño acto que para nosotros significa un montón. Vemos entonces este multi de 3. Vamos a ir entonces con el triunfo del Napoli directamente sobre el Unión Berlín, jugando de local entonces el Napoli, una cuota de 1.44, con la Real Sociedad o empate en su partido con el Benfica, una cuota de 1.18. Por último, con el Bayern Múnich ganándole directamente al Galatasaray con una cuota de 1.20. El triple nos queda entonces con 2.04 de cuota. Nuestra apuesta, ronda 6, primera secuencia, es de $10. La dejamos colocada, el potencial retorno 20,48. Ahora sí, repasamos rápidamente estos 3 partidos. El primero entonces juega el Napoli contra el Unión Berlín. ¿Cómo vienen entonces en la tabla? El Napoli entonces segundo con 6 puntos, el Unión Berlín 3 partidos jugados, 3 partidos entonces perdidos. El último y único partido entonces que jugaron entre estos dos equipos fue hace muy poquito, fue en Alemania, y el Napoli le ganó de visitante 0-1. ¿Cómo vienen entonces estos dos equipos? Bueno, el Napoli viene de los últimos 5 partidos entonces con 3 triunfos, un empate y una derrota. Por el lado del Unión Berlín, 5 derrotas entonces consecutivas. Este Unión Berlín no tiene nada que ver con el de la temporada pasada. Se ha perdido muchísimo de la esencia de este equipo. Yo realmente esperaba otra cosa entonces de este Unión Berlín. Luego de lo que vimos la temporada pasada, bueno, se ha venido un poquito abajo. Veremos cuándo se recupera. Esperemos que no sea entonces en la jornada de hoy, ya que vamos a ir directamente entonces con el Napoli. Vamos entonces con una cuota de 1.44 con el triunfo del equipo napolitano. En el siguiente partido entonces la Real Sociedad recibe al Benfica. Nosotros vamos a ir con Real Sociedad o empate. La cuota entonces 1.80 para la Real Sociedad, 4.50 para el Benfica, 3.60 para el empate. Las casas de apuestas, bueno, lo consideran que tiene una ventaja en la Real Sociedad, pero no tan grande como uno podría imaginar. ¿Cómo están en la tabla de posiciones? Bueno, la Real Sociedad puntera con 7 puntos, el Benfica último, 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos. El último partido que jugaron entre ellos, y también el único, fue entonces en el campo del Benfica. Lo ganó la Real Sociedad por 0-1 y probablemente mereció algo más. ¿Cómo vienen los últimos partidos estos dos equipos? Bueno, la Real Sociedad, de los últimos 5 partidos, 3 triunfos, un empate y una derrota. En la derrota entonces totalmente inmerecida, que fue justamente la última jornada jugando de local y contra el Barcelona. Por el lado del Benfica, de los últimos 5 partidos, 3 ganados, 1 empatado y 1 perdido. El perdido justamente contra la Real Sociedad y jugando de visitante. A mí me parece que la Real Sociedad, ya lo mostró en el partido que se jugó en Portugal, tiene mejor equipo que este Benfica ahora mismo. Creo que está en buen estado de forma. Esperemos que no le haya afectado mentalmente lo que pasó este fin de semana con el Barcelona, donde realmente jugaron un gran partido. Si juegan de la misma forma, yo no tengo muchas dudas que ganarían este partido. De todas formas, viendo cómo está el panorama y con que la cuota, así todo jugando el 1x, no es tan mala, tomamos Real Sociedad y empate para este partido. En el último partido entonces, el Bayern Múnich entonces recibe al Galatasaray. ¿Cómo están estos dos equipos? Bueno, el Bayern Múnich puntero con 9 puntos entonces, el Galatasaray segundo con 4 puntos. La última y única vez que se enfrentaron estos dos equipos fue hace muy poquito, fue en Turquía y el Bayern Múnich le ganó 1-3 al Galatasaray. ¿Cómo vienen estos dos equipos en las últimas jornadas? El Bayern Múnich, de los últimos 5 partidos, 5 triunfos y una derrota. La derrota entonces por una copa alemana, donde el Bayern no presentó al equipo titular. Por el lado del Galatasaray, de los últimos 5 partidos entonces, 4 triunfos y una derrota, justamente la derrota jugando de local y contra este Bayern Múnich por 1-3. A mí me parece que, respetando por supuesto al Galatasaray, que además creo que tiene un buen equipo, este Bayern Múnich juega en otra liga. Vamos a ir directamente entonces con el triunfo del Bayern Múnich. Juegan de local, además creo que
Si pudieron ganarle 1-3 en lo que es el infierno de Turquía, jugando entonces en Alemania, debería ser inclusive más sencillo, así que vamos directamente con el triunfo del Bayern Múnich con una cuota de 1.20. Repasamos entonces la cuota que nos queda entonces para esta secuencia 2.04. Nos venimos entonces a la ronda para dejarlo apuntado. Ronda número 6, entonces primera secuencia 2.04. Esto es por supuesto un multi de 3. Y como siempre dejamos nuestra apuesta en pending. Muy bien, nos volvemos a la página de la casa de apuestas para el pantallazo. Aquí lo tenemos. Vamos entonces en este multi de 3 con el Napoli ganándolo directamente al Unión Berlín, una cuota de 1.44, con la Real Sociedad ganando o empatando su partido contra el Benfica, una cuota de 1.18. Por último, con el Bayern Múnich ganándole directamente al Galatasaray con una cuota de 1.20. El triple nos queda con una cuota de 2.04. Nuestra apuesta $10, el potencial retorno 20.48. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que llegan hasta el final en los vídeos. Gracias por los likes, por los comentarios, gracias por compartir esta información con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en el mundo de las apuestas deportivas. A quien aún no esté suscrito, como siempre, si la información que aquí le estamos brindando le es de alguna utilidad, le agradeceríamos muchísimo que considerase la posibilidad de hacerlo. Y por mi parte entonces, nada más. Nos vemos mañana con los resultados de esta secuencia y los pronósticos para la próxima jornada. Que tengan un gran día. Chao.